Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial número 13 del curso de jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, entonces continuamos en este curso de jQuery, terminando de ver ese tema de Ajax en que quedamos en el video tutorial anterior, que trabajamos con data type HTML, o sea, la respuesta del servidor de tipo HTML. Entonces ahora vamos a trabajar la respuesta del servidor de tipo JSON o de tipo JSON, el más conocido es JSON o también llamado JSON. Bien, entonces para eso, obviamente acá tenemos, ya he creado un directorio llamado curso 13 o clase 13 y vamos a hacer modificaciones en nuestro código. ¿Cuáles son las modificaciones? Acá en la parte del cliente lo que vamos a hacer, el index, vamos a hacer acá, cambiar data type por JSON. Bueno, ahorita cambiamos esta parte en suces, ahorita vamos a modificar. Pasamos a respuesta.php, esto es lo que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una modificación, vamos a borrar todo esto, ¿listo? Entonces, la parte de codificación JSON, obviamente el tipo de datos que nos debe responder el servidor de tipo de datos JSON. Entonces nosotros normalmente cuando estamos trabajando con Ajax es porque estamos usando, digamos, por ejemplo, una base de datos. Las bases de datos, nosotros las respuestas, los resultados de la consulta siempre van a ser un array asociativo, ¿cierto? Entonces con ese array asociativo es que nosotros, o ese array asociativo es el que le pasamos o le pasaríamos en este caso al cliente como tal, al index, ¿cierto? Donde está ejecutando el Ajax, ¿sí? En este caso, como estamos trabajando con base de datos, es súper interesante el trabajo con Ajax y respuesta a JSON o JSON, porque JSON es un tipo de formato como tal, ¿sí? De formato para los datos que queramos nosotros organizar, en este caso es una base de datos, ¿sí? Vamos a dar una definición de Wikipedia. Tenemos JSON, que es el acrónimo de JavaScript Object Notation, o sea, es un formato ligero para el intercambio como tal de datos. Bueno, acá igualmente tiene una larga definición que ustedes pueden revisar de lo que tiene que ver con JSON. Lo que dice que la sintaxis de JSON eh, acá nos dice, bueno, acá realmente nos nombra una larga definición de su ventaja frente a lo que es XML. Entonces en sí, JSON es un tipo de notación de datos como tal, ¿sí? Es así, algo así como un array que podemos nosotros armar. Obviamente un array que es un poco especial. Normalmente nosotros en los array multidimensionales trabajamos así. Por ejemplo, campo 1 y este sería, por ejemplo, sería el contenido, ¿sí? Para JSON entonces lo que hace es lo que hemos trabajado, si me lo recuerdo acá en la index, vamos a ver, nosotros trabajamos acá aquí, en data, se dan cuenta que llevan llaves y dentro de llaves están dentro de comillas, primero el valor como tal, el nombre del campo, ¿sí? Y su valor, y dos puntos, dentro de comillas, el valor, separado con comas. Entonces, algo similar a un array multidimensional. No quiero enredarlos y la idea es que ustedes pronto consulten eso en la web, los dejo de tarea. Entonces, es algo similar a lo que es un array asociativo. Obviamente acá en este caso no trabajaría sino con dos puntos y acá obviamente sería solo esto. Obviamente para eso nosotros no podríamos trabajarlo directamente así en PHP. Para eso existe una función de PHP que lo que hace es tomar un array como este y convertirlo en notación JSON, JSON, y listo, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Entonces, supongamos que tenemos una base de datos, por ejemplo, que hemos seleccionado un elemento, no sé, una base de datos, que sea campo 1, y por ejemplo, campo 2, contenido 2, supongamos, ¿cierto? Ahora, para poder que aquí el index, el Ajax, nos tome ese valor, o esos valores que nos tome como tal del servidor de tipo JSON,
debemos de convertir obviamente este array en una notación JSON, perdón. Entonces creamos una variable llamada data, por ejemplo. Entonces ahora hacemos es un print r, ¿sí? Y dentro del print r lo que hacemos es un JSON encode. Entonces ahora pasamos acá con parámetro JSON encode data. De esta forma estamos imprimiendo como tal el resultado. Este array estamos imprimiendo, pero antes que nada lo que estamos haciendo es convertir este array en una notación de tipo JSON o tipo JSON que él recibirá ahora en Ajax como tal. Entonces esto es lo que recibirá el Ajax y que vamos a tratar en un momento. Entonces en el index ya lo tenemos aquí en datas, ¿sí? Tenemos datos sí, pero entonces va a recibir de modo distinto la información. En este caso, como solo tenemos dos registros, ¿sí? Entonces, simplemente no vamos a hacer un for como tal, un niche, un ciclo ni nada. Simplemente vamos a tomar alguno de estos dos campos, ¿sí? Entonces, en este caso, el tratamiento que podemos tomar acá es datas, obviamente a seguir recibiéndolo, pero aquí tenemos que pasar el índice o el campo como tal que queremos tomar de ese JSON, esa notación JSON que hemos pasado nosotros del servidor, en el servidor. Entonces sabemos aquí que tenemos los campos, campo 1 y campo 2, ¿verdad? Entonces llegamos aquí en index y decimos datas y dentro de eso serían corchetes o llaves, corchetes, ¿cierto? Bien, entonces ponemos campo 1, como si estuviéramos trabajando en PHP. En PHP nosotros acá pondríamos, por ejemplo, data, data y decimos campo 1, ¿verdad? Y eso nos tomará el valor contenido, ¿cierto? Y aquí en JavaScript similar, con jQuery similar, datas y pasamos el nombre del campo y listo. Venimos acá, bueno, falta cambiar el título como tal, vamos a decirle que sea curso, bueno, digamos curso 13, bien, acá actualizamos. Si hacemos clic acá en usar Ajax, acá está el valor como tal de campo 1, que es contenido. Si vemos en Network, acá tenemos el archivo respuesta.php y aquí vemos, obviamente acá teniendo el web developer instalado, tenemos acá lo que nos pasa el servidor, que es dentro de llaves y dentro de comillas nos pasa el campo, nombre del campo, dos puntos y el contenido como tal, o el valor como tal, coma, separado en comas, y el campo 2, dos puntos, contenido 2, contenido como tal de este registro, ¿sí? Entonces también podríamos, no sé, muchas cosas podemos hacer con esto. Por ejemplo, acá concatenamos, listo, ponemos acá, concatenamos, listo. Si actualizamos, hacemos usar Ajax, hasta contenido. De hecho, nos falta acá campo 2, que es el campo como tal, el número de campo como tal. Contenido y contenido 2, y ahí nos está cargando. Obviamente eso estamos pasando desde el servidor un solo registro. La cosa cambia cuando nosotros ya estamos trabajando con una base de datos, estamos seleccionando, digamos, 20 registros. Entonces ya en ese punto, en ese caso, ya debemos de trabajar un poco distinto acá la respuesta. Perdón, acá la toma de los datos de respuesta del PHP. Lo que tenemos que hacer es un each, recorrer como tal este contenido, ¿sí? Que está codificado como tal en JSON, ¿cierto? JSON. Entonces debemos hacer un pequeño ciclo, como normalmente en PHP haríamos un ciclo de un array, un for, ¿sí? Un for y hacemos for i igual a 0 y menor a x, o a y, no sé, menor a 10 y más. Listo, y imprimimos el array como tal, común y corriente como trabajamos en PHP, así trabajamos con JavaScript. Entonces para eso vamos a hacer otro ejemplo, vamos a comentar aquí para que quede como guía como tal si ustedes quieren utilizarlo. Por ejemplo, vamos a crear otro data igual, en este caso data 0. Normalmente nosotros cuando consultamos una base de datos, siempre la respuesta de la consulta va a ser un array multidimensional y que contiene un índice, siempre.
que es el que nosotros le pasamos en el ciclo, si es un for. Nosotros recorremos el for y siempre ponemos índice y campo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a agregar un índice a este array. Este es un array, el cual vamos a agregar un índice que es igual índice igual a 0, o sea, registro 1. ¿Qué va a tener el registro 1? Va a tener, es un array como tal, campo 1, igualmente contenido. No sé, por ejemplo, vamos a hacer un ID, por ejemplo, que sea el ID de la base de datos. Vamos a trabajar con base de datos para no complicarnos tanto con este trabajo. Y vamos a tomar acá, por ejemplo, campo 2, no sé, contenido 2. Listo, ¿verdad? En este caso es solo un registro. Entonces vamos a tomar esto mismo. Vamos a crear ahora el índice 1. Como les digo, normalmente en la consulta eso ya llena automáticamente en el resultado como tal de la consulta. Índice, por ejemplo, ID 2. Campo 1, contenido 2. O por ejemplo, ID 2, contenido. Campo 2, ID 2, contenido 2. Listo. De hecho, podemos hacer otros más, no sé, los que queramos. Realmente eso también depende si estamos trabajando con la consulta SQL, depende también del número de consultas de registro que tome la consulta como tal. Listo. Ahora estamos, bueno, en este caso estamos creando el índice 0, 1 y 2, data, y aquí pasamos, de acá tomamos data, que data obviamente viene acá, viene siendo un array, ¿cierto? Tenemos acá index. Ahora que vamos a hacer es un ciclo, un bucle como tal, en JavaScript. Vamos a trabajar con el método each, que también tiene tiene internamente jQuery. Entonces para eso, por ejemplo, vamos a dar un espacio acá y voy a pegar este código. Y ya se los explico. Cerramos llaves, cerramos paréntesis, punto y coma. Un espacio. Entonces, ya saben el método each, que es el método para realizar un ciclos en JavaScript. Signo dólar para simbolizar que es la función jQuery. Punto, obviamente el método punto each. Y en este caso acá es datas. Entonces primero pasamos el valor que queremos iterar o que queremos hacer el ciclo como tal. Luego pasamos una función anónima, cual recibirá un índice y el cual nos va a tomar como tal el índice, separar el índice y el valor como tal que tiene ese índice. Y obviamente abrimos llaves y cerramos acá estos paréntesis que hemos abierto acá, que hemos pasado, que es el parámetro como tal que hemos pasado al método each y punto y coma. ¿Listo? Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar ahora, vamos acá, este código y listo. En este div como tal respuesta vamos a agregar un HTML. Debemos decir datas, en este caso, como estamos pagando un índice, entonces aquí iría índice. Podemos acá cargar, por ejemplo, 0, ¿sí? No importa eso. Acá también igual, eh, por ejemplo, 0, manualmente podemos agregarlo 0, 0, 0. Pero como esto nos trae un X cantidad de registros, entonces pasamos acá, entonces, índice, que es este de aquí, que nos tomará el índice como tal de este valor que hemos pasado, de datas, índice, ¿sí? Y pues obviamente ahora, después de índice, el campo como tal que queremos nosotros mostrar. Vamos a hacer una prueba a ver si está funcionando. Actualizamos, hacemos usar Ajax. Y acá está, ID3, contenido ID3, contenido 2. Bueno, vamos a revisar qué pasó. Porque, ya recuerdo. Estoy usando HTML y es .appen. Appen, ahí está. HTML obviamente nos tomará el primer valor y al pasar por el segundo valor, el ciclo, nos borrará el primero y así sucesivamente va borrándonos los siguientes valores hasta cuando el último registro como tal, pues nos lo va a mostrar porque obviamente no hay más ejecución como tal del each. Obviamente each, ya saben, es un for como tal, como común y corriente como en PHP. Usar Ajax, mira, ahí está contenido 2. Pero vamos a separar un poco esto porque vamos a sacar respuesta, vamos a decirle id1, por ejemplo, id1, listo, está.
ID1, por ejemplo, ID1, campo 1, ID2, para referenciarnos, para diferenciar como tal. ¿Qué podemos hacer? Entonces acá en index podemos sacar concatenar y agregar un salto de línea. A ver qué sucede. Actualizamos, usar Ajax. Ahí está. Bueno, acá creo que ID1, contenido 2 indefinido. Define. Vamos a hacer una cosa porque esto no está apareciendo. Creo que hay algún error acá en PHP. No sabemos qué sea. Ah, claro. Sí, claro, perdón. He agregado acá, no, esto no es el nombre del campo. Por ejemplo, listo ya, ahora sí. Claro, es que he agregado un texto que no es adicional. Este es el nombre del campo, que es campo 1, y este es el contenido. Entonces no hay que tocar este nombre de campo para no desajustar como tal. Hasta aquí, listo, R. Actualizamos, usar Ajax. Ahí está. ID1, contenido ID1, contenido 2. ID2, contenido ID, contenido, perdón, ID2, contenido 2. Entonces estamos imprimiendo como tal nuestro, en este caso, nuestro valor de nuestro array como tal que traemos del servidor. Esta es una de las formas sencillas que podemos hacer. De hecho, podemos hacer X cantidad de cosas implementando los métodos que tiene jQuery, que cuenta jQuery. Podríamos hacer, por ejemplo, un input select dinámico, ¿sí? Que al momento de tener dos selects, por ejemplo, voy a explicarlo así nomás de palabra nomás. Eh, Realmente no es muy complicado, no es muy complicado y se les podría dejar de tarea o más adelante veremos específicamente ese tema de select dinámicos. Simplemente dos selects. Un select es el que tendrá el valor, los valores como tal, ¿sí? Normalmente. Y el segundo select va a estar esperando la respuesta Ajax, ¿sí? Entonces el elemento onChain del input select simplemente ejecutamos Ajax, le pasamos ese valor que hemos seleccionado en ese select. Ese valor de ese select, no sé, si estamos usando base de datos, pues obviamente con ese ID como tal que tiene ese select en el value, buscamos la base de datos, tomamos acá por ejemplo en respuesta.php en la base de datos ese elemento o esos elementos que tienen ese ID. Y igualmente acá pues, pasamos el valor, el array, obviamente como es una consulta SQL, ya nos traerá todo esto ya organizado, realmente no hay necesidad, solamente hay que tomar la variable como tal que está creando el array, ¿sí? MySQL en un rows o MySQL page array, y esa variable que están aplicando esos métodos, esas funciones de PHP, la pasamos acá en el primer JSON encode, aquí, igual que esto, data, por ejemplo que llame data, listo. De esta manera entonces ya tendríamos acá el valor, los valores que sacamos de la base de datos, por ejemplo, y simplemente acá decimos, por ejemplo, apunto selector del select, el segundo select, que está esperando la respuesta del Ajax, el ID como tal, por ejemplo, y decimos punto append. ¿Y el append qué va a hacer? Simplemente append, le ponemos acá un código HTML, por ejemplo, option, y cerramos acá option. ¿Sí? Y dentro, y obviamente acá colocamos el value, que debería ser el ID que hemos pasado, que estamos pasando del servidor, por ejemplo, aquí, ¿sí? Luego acá dentro del option ya es el contenido como tal que queremos mostrar. Y listo, tenemos un select dinámico. Obviamente estos son un agua de pájaro que estoy explicando, pero eso ya lo vamos a ver si Dios quiere más adelante. Por el momento ya creo que doy por terminado este curso de jQuery. Hemos visto los principales métodos que cuenta jQuery. Tengan en cuenta que jQuery es yo diría que una librería bastante amplia que ustedes pueden también nuevamente, o les digo, verificar su documentación. Siempre les recalco, les repito que revisen su documentación y pueden guiarse y ahí van desarrollando, gracias a esta documentación, desarrollando sus aplicativos, los aplicativos que deseen. Acá hay otra página que es jqapi.com que también les puede servir como documentación. Cualquiera de estas dos y obviamente ahí mirando los métodos que tal vez no hemos visto, no vimos en el curso. Entonces,
les digo, ya terminamos este curso, llegando ya al punto de Ajax. No quiere decir que no va a seguir publicando videos sobre jQuery. Seguiré, obviamente va a seguir publicando, aunque no entrarían, en teoría no entrarían a hacer curso como tal, porque ya de jQuery, porque ya como tal los temas de jQuery ya los vimos. Lo que sí va a hacer son tal vez ejercicios prácticos, no sé, implementación de plugins, tal vez, no sé, crear un plugin propio, ¿sí? Ejercicios con jQuery, por ejemplo el de Select dinámico, cosas así, y obviamente los animo a que dejen como comentario, no sé, algo que quieran desarrollar en jQuery, obviamente básico, ¿sí? Y yo les creo un video, obviamente hay como que mirar, revisar que no de pronto no va a ser tan complejo el asunto y tampoco voy a complicarme, ¿sí? Entonces, no sé, ustedes, cualquier duda que tengan de jQuery, no sé, por ejemplo, cómo desarrollar X cosa, ¿sí? Entonces ustedes me lo pueden enviar como comentario en mi web y yo puedo revisar. Obviamente no prometo que voy a que todos los comentarios sobre opciones o aplicativos o cosas que quieren desarrollar como tal, o que quisieran ver, aprender o saber sobre cómo desarrollarlo con jQuery. ¿Sí? No lo prometo que voy a hacer todo, yo obviamente yo trato de revisar y tomo los que de pronto pueda no sean tan complejos. Realmente no, lo que no quiero es que hacerles el trabajo que ustedes tienen, ¿sí? No quiero desarrollar sus trabajos, sus tareas, por así decirlo. Simplemente quiero dar una guía de cómo podrían desarrollarse. Obviamente reitero, eh, espero sus comentarios. Obviamente siempre revisaré los que pronto se adapten mejor al curso, no tanto que se adapten, sino como les digo, que no sean tan complejos, porque yo sé que tal vez voy a recibir una gran cantidad de comentarios de lo que desean que desarrollemos de pronto en estos videos, y miraré de que no tenga nada que ver con tareas internas de ustedes, ¿sí? Porque la idea también es que ustedes se desarrollen individualmente, practicando, como siempre que es practicar, es que nos volvemos unos buenos desarrolladores como tal. Entonces dejo tanta parla y paso como siempre la publicidad de las webs. Como siempre mi web, oscargomez.net. Los invito a que se suscriban aquí en Feedburner y pueden recibir en sus correos las publicaciones de mi sitio web. Igualmente pueden suscribirse acá al grupo de Google Groups, programando ando y publicar sus preguntas. Igualmente pueden ayudarnos a resolver inquietudes de otros usuarios. Obviamente lo de las donaciones ya lo he dicho bastante, entonces si desean donar para la causa como tal del sitio como tal, para continuar, realmente para lograr cancelar obviamente para el próximo año de pronto seguir el sitio online como tal. Eso es más que todo la intención de esta parte de la donación. Igualmente he creado una nueva opción aquí. Bueno, acá tengo problemas con el equipo. Esto acá. Y bueno, he agregado, como les digo, una nueva opción en mi web que es de publicidad. He llamado AdOG, Advertising Oscar Gómez. Entonces ustedes pueden acá si desean agregar su publicidad de sus sitios web o no sé, si tienen alguna empresa o algo y quieren publicitarla acá, pues acá lo pueden hacer. Obviamente tiene un costo, realmente un costo relativamente bajo. Ya ustedes acá pueden revisar como tal los costos que tal vez tengan esta publicidad como tal. Pueden revisar, bueno, por acá tengo ahora con esto. Tengo un post donde explico como tal que tiene que ir con la publicidad, los planes y todo eso. Entonces ya ustedes pueden revisar si lo desean. Ahí estará disponible, ahí está explicado ese tema. Eso, invitarlos también a la web de la amiga Lupita, tutosdev.com, también a la web del amigo Jonathan Morales, blonder413.com. Y nada, espero los comentarios, esperemos seguir publicando estos videos o nuevos videos prontamente. Y ya saben, les habló Oscar Gómez desde Colombia.